Pues en esas intersecciones entre el mundo de la ciencia y del arte, explorando nuevos territorios comunes, es donde está trabajando la iniciativa CENIO Arte, de la que Marina Vargas es comisaria, pero es que además es artista, fundadora y presidenta de la asociación Intravenus, que ya hemos mencionado, y paciente de cáncer de mama. Bien. Sí, lo tengo todo. Bueno, yo quería hablar desde mi propia experiencia de siendo artista y me diagnosticaron un cáncer justo antes de la pandemia, lo que supuso vivir el proceso del cáncer y de la enfermedad encerrada y aislada. Entonces, ante esa necesidad, recurrir a buscar confidente y compañera y hice toda la investigación que Josune ha planteado antes. Estuve estudiando a Joe Spencer, Hannah Wilke, Susan Sontag, Audre Lorde y, por ejemplo, hasta llegar a Anne Boyer, que sería, este es un premio Pulitzer recién publicado. Anne Boyer, profesora de literatura, le diagnosticaron un cáncer triple negativo de mama. Ella en Nueva York, muchas mujeres mueren al ser diagnosticadas porque se quedan en silencio ante la imposibilidad de pagarse los tratamientos debidos. Ella hizo un crowdfunding porque siendo profesora no podía costearse esos tratamientos con todos sus alumnos en la universidad. Y entonces inició esta investigación y decidió escribir este libro y con el premio Pulitzer acaba de determinarse los costes del tratamiento, lo cual esto es un claro ejemplo de cómo la cultura puede salvar una vida en un país desarrollado donde la salud no es pública. En este libro, entre otras varias cosas, habla del color rosa del cáncer de mama, que creo que es algo que a las pacientes nos va molestando y nos chirría un poco porque entre que el cáncer de mama, como decía Marta, suele ser algo en lo que se habla entre mujeres, como paciente de cáncer de mama tú vas perdiendo todo lo que parece tópicamente ligado a lo que femenino o feminidad, el cabello, las uñas, las cejas, el pecho, dependiendo del cáncer, incluso los ovarios, y todo está edulcorado porque todo es de color rosa. Es una cosa que normalmente nos llama la atención y Anne Boyer en esta investigación que hace, no es por llevar la contraria a Marta, pero es por lo importante que es investigar y que las mujeres o pacientes que tengan sus testimonios den su propio testimonio y aumenten las investigaciones. Ese color del lazo venía de una activista estadounidense, Shelley Sally, que empezó a hacer unos lazos de color melocotón y iba enviando a diferentes partidos políticos haciendo unas investigaciones del dinero que realmente llegaba a investigación en cáncer y lo que realmente se suponía que se donaba. Eran unos lazos de este color y de este tipo, que es el color de mi exposición Intravenus y de la asociación que estamos trabajando Intravenus para recuperar el color original de este lazo. Steve Lauder se acercó a ella cuando vio que este lazo llegaba a todos los poderes y se estaba hablando de sus investigaciones y quiso comprarle la idea. Ella se negó como activista porque lo que quería era que el dinero llegara realmente a investigación y se patentó la idea y le cambió el color. Por eso el Día del Cáncer de Mama es rosa y algunas asociaciones que estamos trabajando en los márgenes institucionales, como puede ser la asociación Teta y Teta, Intravenus, estamos trabajando en recuperar este color. Y eso es algo importante porque es importante que las pacientes y la enferma no se le considere algo pasivo. Cuando tú eres paciente no significa que eres pasiva, estás al margen de todo. Tú tienes la capacidad de ser activa, de exigir, de decidir sobre tu propio cuerpo y, por qué no decirlo, hasta sobre tu tratamiento, ¿no? En base a esa idea también el sistema patriarcal está dentro de los hospitales, que es algo que se habla poco. La medicina es patriarcal, el mundo de la cultura es patriarcal y el mercado del arte también es patriarcal. Entonces, cuando tú vives una situación así y te dan un diagnóstico de este tipo, no solo te dan un diagnóstico de tu cuerpo y de tu nueva normalidad, sino también de tu profesionalidad. Y yo, siendo artista y estando encerrada, inicié toda esa investigación y recorrido
que ha hecho antes mi compañera Yosune sobre otras mujeres artistas que su obra están en el MoMA, están en Galería de Londres, están en el mercado internacional más reconocido, y pensé, ¿por qué aquí tenemos esta dificultad de asumir un tipo de obra así dentro del arte? Si el arte realmente tiene que ser algo que acerca a la vida y la muerte, y hablamos del arte como la vida y todas estas cosas, entonces, ¿qué pasa cuando te diagnostican algo así? Además, tenemos ejemplos de claros en nuestra historia de cómo artistas que han padecido SIDA han trabajado con el SIDA, han visibilizado su propia enfermedad y han conseguido vincular la enfermedad a la sociedad. Entonces creo que el arte es una herramienta muy poderosa porque se puede colar en todos estos filtros. Podemos estar trabajando en quitarle el rosa al cáncer de mama hasta que podamos llegar a conseguirlo. O sea, por ejemplo, ¿no? Se pueden formar planteamientos, y de ahí surgió esta idea de crear una asociación de pacientes, pero no para ser activa, para recuperar nuestra voz, para poder visibilizarnos y para romper ese canon patriarcal que está dentro del hospital, dentro del mundo de la cultura y también dentro del mercado del arte. Ante esta necesidad de verme abismada, confinada en una pandemia y con un cáncer, siendo operada solo una noche en el hospital por miedo al COVID, me llevaron a casa, solo pude estar una noche. Cuando llegué a casa yo no podía verme al espejo, no tuve psicóloga, no tuve ningún proceso de ayuda hospitalario, y para mí todos los testimonios de las otras fueron mi pilar y mi fuerza. Y en ese sentir de no mirarme al espejo, ese dolor inmenso que sentí, pensé en cómo registro esto, qué puedo hacer ante esto. Y lo único que se me ocurrió fue contratar a un chico que viniera a escanearme. Pensé que como paciente yo me había tirado meses en un escáner, en un TAC, y que siendo escultora ahora yo no podía hacer escultura y no tenía fuerza y no sabía cómo registrar. Y entonces pensé que a lo mejor la manera más propia sería con un escaneo, que era lo que me habían hecho también en el hospital. Así que llamé a un chico que me hizo un escaneo de mi cuerpo en esa situación, y a mí me sirvió, primero, porque me tuve que desnudar ante un desconocido antes de mirarme yo al espejo al que no me atrevía. Ese desconocido que empezó a escanearme me empezó a hablar que no me preocupara porque su hermana tuvo cáncer y su madre tuvo cáncer, y empezamos a hablar. Mi pareja, que no me podía ver desnuda y que yo no podía mostrarme desnuda ante él porque no me podía ni mirar yo misma al espejo, vio cómo me desnudaba ante un desconocido para hacer una obra. A mí me sirvió ese paso gigante, estando confinada, pues a lo mejor para no estar 3 meses sin mirarme a un espejo. Ese gesto para mí fue de golpe como ¡pum! Y de golpe que di ese gesto y ante un desconocido dije, pues ahora hay que hacer la obra. Él me escaneó y quise tener una postura corporal que recogiera todo el proceso de tratamiento que viví. Y en ese proceso de tratamiento a mí me extirparon todos los ganglios del brazo izquierdo y tuve un mes de rehabilitación para poder volver a levantarlo. Y me salió de una manera muy natural el levantar el brazo como levantar la herida. Levantar la herida y visibilizarme calva y sin pecho tras terminar la primera parte de un tratamiento que para mí era durísimo. Entonces ahí me di cuenta que quería sacar esa obra que fuese como, pues eso, una visibilidad real de una realidad, tal cual llevada a una obra escultórica. Y ese escaneo digital pues lo saqué en positivo en una escultura de mármol de Carrara. Del mismo mármol donde se hicieron todas las esculturas clásicas de cuerpos perfectos, que son el resultado de una concepción de la historia del arte de un sistema patriarcal y que es falso y que es anacrónica y que seguimos adoptando como algo verdadero. Entonces ahí hice esa escultura y pensé en titularla Intravenus, en homenaje a mi querida Hannah Wilke, que fue su obra póstuma y que viene de intravenoso, que es el sustento que necesitamos todas las pacientes, pero también de Venus, la diosa de la belleza y del amor.
Y ahí es donde se rompe el canon, porque hice pública esa escultura se expuso en el ayuntamiento, escuché comentarios de, oh, ¿cómo puedes visibilizarte así? A las mujeres no les gustan verse así. Pues perdona, hay mujeres que son así, hay mujeres que son planas y plenas y que no deberían de estar solo en las revistas del cáncer, porque mientras siga solo publicándose en revistas de cáncer, esto sigue siendo patriarcado, o como lo queramos llamar. Entonces, también he recibido muchos comentarios de esa escultura, de, oh, qué asco, cómo se atreve, pero también pasó una cosa, y es que los guardas de sala me dijeron que había un montón de mujeres con niños pequeños que estaban diagnosticadas y que no sabía cómo transmitirle una información a sus hijos pequeños, y iban con los niños y se paraban delante de la escultura y le explicaba al niño, pues esto es una mujer, y ahí me di cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser una obra. Y bueno, entonces, pues en resumen y resumiendo muy mucho, os quiero proyectar un vídeo del proceso de la escultura, porque hago un comparativo de yo, mi cuerpo, mientras se va creando mi obra. O sea, cuando yo no tenía fuerza, esto se estaba creando. Así que, por favor, a los mandos, quien esté, que proyecte Intravenous Vídeo.